caso del Internet, particularmente, y todos se quedan con sus, o sea, no se está quitando concesiones ni mucho menos. Y la validación, porque las concesiones de todas las televisoras, de las radiodifusoras, se dan por tanto tiempo. ¿Quién las va a validar? Un organismo colegiado que se va a crear dentro de la Agencia de Transformación para que no se quede en una persona. Esa validación, que puede ser subjetiva su opinión o decisión, se hace en un organismo colegiado donde van a participar ciudadanos que van a ser propuestos y designados por el Senado, para que sea un organismo colegiado. Ahora, en el caso del Internet, ¿cuál es la novedad? Antes no se permitía que CFE Internet pudiera dar servicio más que en las zonas de no cobertura. Ahora sí. Ahora se le va a permitir. Como en igualdad de circunstancias que en el caso comercial que los privados, para que no digan que hay un favoritismo de unos, no, en igualdad de circunstancias. ¿Qué queremos con esto? Pues que se genere más competencia y que bajen los precios también del Internet. ¿Qué otras cosas se dicen? Hay muchos lugares, como mencionaba Pepe, que no tienen cobertura. Pues queremos que en esos lugares haya cobertura. ¿Cómo? Hay una legislación en Brasil, de ahí lo tomamos, en donde el privado, por ejemplo, puede decir: oye, yo te pongo cobertura en toda esta zona y de manera gratuita, sobre los derechos de concesión. Se puede hacer eso. La otra, pues, es que CFE Internet, Internet para todos, pues pueda tener más facilidad para su cobertura. Entonces, eso es en esencia lo que estamos planteando. Es fuerte en términos de los cambios, pues sí hay cambios, pero es para el bien de México y de las y los mexicanos. Pero al mismo tiempo se permite que los privados pues sigan haciendo todo su trabajo, toda su labor. No hay... Es esencialmente los planteamientos, ¿no es así? No hay censura como lo habían señalado algunos. Bueno, ese artículo de que generó confusión se elimina por completo, y se pone también que ningún gobierno extranjero puede hacer propaganda política o ideológica en México, pagada, como comercial, como propaganda pagada. Pueden subir a su internet en Estados Unidos un comunicado y se puede ver en México, no hay problema. El tema nada más es que no se puede pagar un comercial de propaganda ideológica, política de un gobierno extranjero. Si van a promover un lugar turístico, no hay problema. Si van a promover una actividad cultural, no hay problema. Una actividad deportiva, no hay problema. Y eso se deriva pues de lo que sabemos, de lo que ocurrió, de este anuncio que pues indignó al pueblo de México. Por último, preguntarle, Presidenta, ganaderos solicitan que se cierre la frontera sur para frenar esta plaga del gusano barrenador. ¿Qué responderles, Presidenta? Se está fortaleciendo las medidas sanitarias para evitar que pueda haber una propagación, y también ahí hay coordinación con la Secretaría de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos, y hay varias acciones que queremos tomar también, que ya las vamos a ir informando. Cerrar la frontera es muy difícil, pero aumentar todas las medidas sanitarias, pues sí lo vamos a hacer. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Presidenta, buenos días. Angélica Guerrero del financiero Bloomberg Televisión. Nada más para terminar también con este tema de telecomunicaciones, ¿en cuánto tiempo verían reflejadas las personas esta disminución de costos en Internet? Bueno, ¿en cuánto tiempo se podría ver reflejado y cuándo llegaría, digamos, pues esta nueva medida, o cuánto tiempo prevén que se puedan ver reflejados estos beneficios? Y, perdón, si me dicen también, ¿qué porcentaje lo van a notar ellos? Sí.
hay que hacer las estimaciones precisas, pero una de las cosas que yo creo que es importante enfatizar es que uno de los temas que ha generado hacia la baja el promedio del precio recientemente es justamente Altán, ¿no? Que usa la red de 700 MHz. Entonces, como anunciaba la presidenta, si CFE Telecom o CFE TIT puede brindar en igualdad de circunstancias servicios comerciales, creemos que eso de manera relativamente rápida va a poder empujar los precios a la baja, ¿no? Y por supuesto en las resoluciones que emita la Comisión Antimonopolio en temas de competencia, preponderancia, etcétera, pues seguramente también tendrá un impacto, pero no te podría dar un estimado, pero en cuanto tengamos una idea, con todo gusto la comunicamos. Gracias. Presidenta, regresando al tema de Estados Unidos, ya dijo que ya después se explicará mejor, pero ¿cómo ayudaría la reforma que usted envió para blindar la soberanía nacional? O es decir, ¿cómo impactará en esta medida que está, o en este anuncio que están haciendo desde Estados Unidos de tener esta acusación directa contra integrantes de un cártel por terrorismo? ¿Cómo impacta esta reforma? Hay algunos temas que impactan en Estados Unidos. En la relación con México, pues lo estamos estudiando con detalle. ¿Qué implicaciones? Lo importante aquí, y eso es para el pueblo de México, es que no se use como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como terrorista para intervenir de alguna forma en México o tener mayor injerencia. Eso no. Por eso modificamos la Constitución y por eso la ley que en su momento cambió el presidente López Obrador. Entonces, otros temas de colaboración, coordinación, eso se dan en muchos temas. Por ejemplo, lavado de dinero. Hay mucha comunicación entre el secretario de Hacienda y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Si se encuentra que hay recursos económicos que van de Estados Unidos a México, de México a Estados Unidos, ya de por sí hay una legislación muy fuerte en México contra el lavado, pero si se encuentra que pues hay comunicación entre las distintas instituciones, en México la UIF, por ejemplo, para poder congelar cuentas, para poder sancionar e incluso poder presentar ante el Departamento de Justicia o la Fiscalía General de la República alguna denuncia en esos temas. En los temas en donde tiene que ver con personas de la delincuencia organizada que tienen orden de extradición, pues se ha colaborado desde hace años. Lo hizo el presidente López Obrador y nosotros lo hemos hecho. Entonces hay una colaboración, una coordinación. Lo que siempre dijimos es que no se vaya a usar este tema como un argumento, porque lo que hemos puesto nosotros es reglas en esa relación, reglas que tienen que ver con el respeto. O sea, no somos lo mismo que los gobiernos neoliberales, ni lo vamos a hacer. Cambió la manera de cómo defensa de la soberanía y respeto, y al mismo tiempo colaboración y coordinación. Ese es, digamos, el tema que siempre hemos puesto sobre la mesa. Presidenta, pero ¿cómo actuaría el gobierno de México? Y más allá de lo que se ha hablado a nivel política, a nivel administrativa y la relación con Estados Unidos, la noticia sí causó impacto, incluso en el ciudadano de a pie, que no entiende qué implicaciones
tendría esto que se anunció ayer? Tiene que decidir, es a partir de la definición del Departamento de Justicia, así como en México. La Fiscalía General de la República abre una carpeta de investigación y la presenta ante un juez y solicita órdenes de cateo, órdenes de aprehensión y en un juicio las medidas que deben tomarse frente a una persona, presunto miembro de la delincuencia organizada o de otro delito. De igual manera, es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos quien va a determinar ante un juez en los Estados Unidos qué sanciones tendría una persona detenida de la delincuencia organizada, que además, de acuerdo con ellos, tiene la característica de ser parte de un grupo que ellos determinaron como terrorista. Entonces eso depende del Departamento de Justicia y a su vez lo llevan a un juez y el juez determina en un juicio y el acusado pues tiene derecho a defenderse como en cualquier lugar del mundo donde haya sistemas de justicia de presunción de inocencia. Entonces no hay nada en este momento que nos diga qué significaría, lo tiene que determinar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y al estar clasificado como terrorismo, la gran pregunta de todos es cómo respondería el gobierno mexicano. Nuestro gobierno responde frente a lo que son los delitos aquí, no frente a la característica de los delitos allá. Nosotros nos regimos por la Constitución y las leyes de México, no nos regimos por la Constitución y las leyes de Estados Unidos, no. Nosotros nos regimos por nuestra Constitución y nuestras leyes. Si hay un presunto delincuente de la delincuencia organizada, lo detiene la Fiscalía con una carpeta de investigación, ¿a partir de qué? Pues del Código de Procedimientos Penales o una Fiscalía Estatal del Código de Procedimientos Penales de los estados. Aquí es del Código de Procedimientos Penales. Si fue por homicidio, pues hay las sanciones por homicidio. Si fue homicidio y otro delito, pues entonces suman las penas. ¿Y eso de quién depende? Pues de la Fiscalía General de la República y las pruebas que tenga frente a un delincuente y de un juez, que hemos visto recientemente pues que los jueces liberan. Entonces por eso es el cambio en el Poder Judicial. Pero nosotros nos regimos por nuestras leyes. Y en la relación, pues hay relación de colaboración, de coordinación. Pero nosotros no nos regimos por las leyes de ellos, nos regimos por las nuestras. Es decir, en caso de que se llegara a capturar al restante de personas que señala el gobierno de Estados Unidos o de este juzgado, en caso de que solicitaran su extradición, se haría, pero no bajo este término que ellos están planteando. Bajo los términos de coordinación que existen con Estados Unidos y con otros países de extradición. Nosotros también pedimos extradiciones a otros países. Entonces, eso no ha cambiado en nuestras leyes, no ha cambiado. O sea, nosotros, el delito de terrorismo tiene un catálogo muy distinto en México del que ellos le pusieron a la delincuencia organizada. Eso no quiere decir que nosotros no hagamos nuestro trabajo, la Fiscalía también, y en su momento los jueces, para detener a responsables de delitos. Ese trabajo lo hacemos todos los días, incluida también la atención a las causas. Pero cada quien tiene su legislación. Presidenta, y en este caso en específico sobre la negociación o el acuerdo al que llegó Ovidio Guzmán, ¿ustedes han solicitado información específicamente sobre este tema? Primero, no sabemos qué acuerdo. ¿Quién lo tiene que solicitar? La Fiscalía General de la República, formalmente.
porque fue extraditado. Entonces, quien tiene que solicitarlo más allá de un asunto diplomático, formalmente, pues es la Fiscalía General de la República, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque fue detenido aquí y extraditado allá, además de que es ciudadano mexicano. Y, Presidenta, cambiando un poco de tema, pero que ya comentaba también alguna de mis compañeras sobre las visas y sobre estos señalamientos que se le han hecho a la gobernadora de Baja California, incluso el PRI, personas de oposición en el estado han pedido o solicitado que la gobernadora no participe en las mesas de seguridad hasta que no se aclare. ¿Y por qué? ¿Qué argumento tiene? O sea, lo que sabemos es lo que ella informa de que le fue retirada la visa, y la Embajada de Estados Unidos dice, a ver, todo lo que tiene que ver con las visas es un asunto privado. No es que no nos quieran dar la información, sino que ellos tienen una regla sobre el tema del visado, en donde dicen, bueno, a ver, ese tema no se comparte porque es un asunto privado. Eso es todo lo que sabemos. Pero es que estos que entregaron al país, que permitieron la injerencia, entonces ahora sí, que Marina no participe en las mesas de seguridad. ¿Qué argumento tiene? Ninguno. Presidenta, ¿y usted ha tenido notificaciones o le han informado de alguien más, algún gobernador o funcionario? No, y no lo van a informar por este tema. O sea, el comunicado de la Embajada de Estados Unidos dice, el tema de las visas es un tema privado. Entonces, no es algo que tenga que ver con... Así lo tienen ellos en su regla. Entonces, no tendrían por qué, según ellos. Ahora, si es un tema político, si es un tema de otro tipo, bueno, pues tendrían que informarlo, ¿verdad? Me refiero a directamente ellos, a usted no le han notificado funcionarios ni gobernadores que les hayan revocado su visa. No, ninguno hasta ahora. No. Y ya, por último, Presidenta, en un tema económico, su propósito o una de sus grandes metas que ya anunció es que en enero de 2030 sea ya pues prácticamente quede consolidada la reforma de las 40 horas. ¿Ha tenido ya este acercamiento con el sector empresarial? ¿Qué es lo que ellos le han comentado para que se concrete esta meta? Y sobre todo, pues porque estamos a un mes. Lo está llevando el secretario del Trabajo. Y la idea es que sea así como... Ha habido una gran transformación en el mundo laboral. O sea, si nosotros vemos el 2018 al 2025, ha habido una transformación muy grande para beneficio de los trabajadores. ¿Qué cambios ha habido? Aumento salarial, desaparición del outsourcing, un cambio completo, profundo en la justicia laboral para que pueda ser más expedita, mejoran las pensiones. Entonces, entre otras, ahora, todas estas medidas, antes de eso, se han tomado por consenso. O sea, hay mesas de trabajo. Por ejemplo, el último aumento salarial del 12.5% al salario mínimo fue un acuerdo que coordina el secretario del Trabajo y habla con empresarios y habla con sindicatos, con organizaciones de trabajadores. Ahora recién, por ejemplo, hicimos lo de plataformas digitales y hay mucha comunicación con las plataformas digitales. Entonces, lo que anunciamos es que inician las mesas de trabajo para la semana de las 40 horas. Y la idea es que se genere un acuerdo que mantenga, que permita que siga manteniéndose el aumento salarial y que al mismo tiempo se vaya poco a poco cumpliendo las 40 horas. Pero tiene que ser un acuerdo y están en ese ánimo, en ese ámbito están también las organizaciones de las y los trabajadores. Entonces,
lo que inició fueron las mesas de trabajo y las coordina el secretario Marat Bolaños. ¿Directamente le han dicho los empresarios si tienen alguna inquietud sobre esta medida? Sobre todo porque ya se discutió mucho en la legislatura pasada e incluso también en ese primer parlamento abierto que hubo, se mencionaba lo difícil que sería hacerlo de la noche a la mañana, pero para que también las personas entiendan y han preguntado mucho sobre por qué toman la medida de hacerlo de manera gradual, ¿qué les diría y cuáles son las inquietudes que ha presentado el sector empresarial? ¿Por qué de manera, o sea, nuestra propuesta es que sea de manera gradual? Justamente por eso, para evitar que haya daño a los trabajadores o al propio empleo. Entonces, por eso es una mesa de trabajo en donde vamos viendo. Ahora, todas las reformas que ha habido han sido para beneficio del trabajador, a diferencia del pasado, donde las y los trabajadores pues acababan siempre pagando por todo. Esta es también una medida en beneficio a los trabajadores, pero pues hay que hacerlo de manera que no haya afectación económica en prejuicio de los trabajadores. Los empresarios están de acuerdo. Sí. Gracias, presidenta. Bueno, ya son 9 y viene el detector de mentiras. A ver, vamos aquí y ya con esa cerramos. Nos quedamos para mañana, si les parece. Le agradezco mucho, presidenta. Jimena Mejía, de Grupo Imagen, preguntarle dos cosas. La primera es, ¿con qué mensaje se queda del expresidente y humanista Pepe Mujica? Ay, sí. Esa sería la primera pregunta. Pues José Mujica fue un hombre en muchos sentidos ejemplar. Primero, tenía esta característica que nos deja además a través de todos sus discursos, sus escritos, de en palabras muy sencillas y breves, decir pensamientos muy profundos, siempre en beneficio de los pobres, de los desposeídos, de los que menos tienen. Entonces, esa sabiduría, muy pocos la tienen. Y esa pues es un legado que nos deja por siempre. La otra es su visión de que lo material no es lo que da la felicidad, que es muy parecido a nuestro pensamiento. Él con su modestia, sencillez, pocos lujos, que marcó a lo largo de su vida, y también con sus dichos pues mostró eso, que no se trabajaba para ganar dinero y cada vez más dinero, que al final te va solo. Entonces ese ejemplo de una vida modesta, sencilla, pues también fue un ejemplo, ¿no? Comparado con esas parafernalias que había en el pasado del poderoso. Y la otra pues es que fue un hombre que deja mucho para el movimiento progresista de América Latina. Y afortunadamente pues vio triunfar nuevamente al Frente Amplio en Uruguay. Entonces pues nuestro cariño, solidaridad y pensamiento para Pepe Mujica. Gracias, presidenta. Y la segunda pregunta sería, este lunes se conoció que usted tuvo una reunión en la Secretaría de Gobernación con la secretaria Rosa Isela. Saber cuál fue el motivo... Invitó a Rosa Isela, se hizo todo. Voy a Gobernación, porque normalmente la secretaria de Gobernación viene a Palacio Nacional. Y Rosa Isela me dijo, no conoces quiero que conozcas mi oficina. Entonces un acuerdo que teníamos, pues lo llevé allá. Y estaban algunos compañeros también en la reunión. Pero no hay nada particular, especial de la visita.
¿No se tocó el tema de las madres buscadoras, seguridad, alguna Pues específica? muchos temas se tocaron, porque tiene que ver pues con los acuerdos que tengo con la secretaria Rosa Isela, que aprovecho para decir que es una gran secretaria de Gobernación. Es una mujer ejemplar también, muy trabajadora, con mucho método de trabajo, muy sensible, muy sencilla, y dan muchos resultados. ¿Considera que rompió un poco el protocolo de Pues otros sí. presidentes, que no era, bueno, no es como... Pues sí, es que dicen, ¿cómo va a ir la presidenta a una secretaría? Pues, ¿qué tiene de malo? No hacía nada de malo. ¿Piensa visitar Sí, otras? por ejemplo, bueno, a la SEP ya fui, pues es que quedan cerquita, ¿verdad? Eso es una ventaja. Pero si los secretarios me invitan a ir en alguna ocasión a su oficina, pues vamos. ¿No? Sirve uno que también conoce a todas las trabajadoras y trabajadores y los saludamos. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, cerramos con el detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Conforme se acerca el 1 de junio, el día en que se realizará la elección judicial, un coro desinformador de comentócratas, medios de información y políticos arrecian el ataque contra este ejercicio democrático con las mismas mentiras con las que intentaron evitar la reforma judicial, que dicho sea de paso, fue un mandato del pueblo de México a través de las urnas. ¿Qué intereses persiguen quienes con mentiras atacan a la democracia? Por otro lado, a pesar de que en el Senado de la República se realizan conversatorios sobre la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, continúan las mentiras contra esta ley, e incluso hay comentaristas que en pleno uso de su libertad de expresión afirman que este derecho está en peligro sin percatarse que al hacer estas afirmaciones ratifican que vivimos en una democracia donde el gobierno garantiza este derecho. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Vámonos a las mentiras de la semana, amigos de YouTube, Facebook y TikTok. Falsas alarmas sobre la supuesta imposición de la dictadura en México. Noticias falsas sobre leyes para eliminar las devoluciones del SAT. Son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Del 5 al 13 de mayo, comentaristas y políticos de oposición, entre los que destacan Sergio Sarmiento, León Krause, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Carlos Marín, Francisco Martín Moreno, José Ramón Cosío Díaz, Puras José fichitas. Narro Robles y Francisco Garfias publicaron 18 columnas de opinión en contra de la elección judicial con 3 líneas de desinformación. La elección judicial provocará una dictadura. ¡Mentira! Con la elección judicial no desaparece la división de poderes. Otorga a los ciudadanos facultades que antes eran exclusivas del poder ejecutivo y legislativo para elegir a través del voto a ministros, magistrados y jueces. B. La elección judicial genera incertidumbre económica. Pero además sacudió el sistema de impartición de justicia, el sistema judicial, y eso no genera certeza, al contrario, hay mucha incertidumbre, mucho nerviosismo. Puras fichitas. Se va a invertir en condiciones que se están moviendo, que van cambiando, que son volátiles, depende los humores de la 4T. Estoy convencida, y estoy convencida que ya lo está teniendo hoy. O sea, si tú hablas con inversionistas... No me Yo creo digas. que he escuchado decir que es mucho más fuerte el impacto de la reforma judicial que de todo. ¡Mentira! Hasta el 8 de mayo de 2025, Ah, cómo les gusta un mes mentir antes de estas la elección viejas judicial, hijas de el gobierno de México mantenía un portafolio de inversiones en el país por un total de 298,000 millones de dólares que contempla 1,937 proyectos activos distribuidos en las 32 entidades del país. C. En la elección judicial ganarán candidatos de Morena. ¡Mentira! Las candidatas y los candidatos que participarán en la elección judicial fueron seleccionados por comités evaluadores integrados por representantes de los 3 poderes de la Unión. El artículo 96 de la Constitución prohíbe a los partidos políticos realizar actos de proselitismo y posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna en la elección judicial. 2. Del 5 al 13 de mayo, comentaristas y políticos de oposición como Denise Dresser, León Krause, Pascal Beltrán del Río, Carolina Villano, Puras Ignacio fichitas. Morales Lechuga y el editorial de Templo Mayor
publicaron 10 columnas de opinión en contra de la iniciativa de ley de telecomunicaciones, asegurando falsamente que provocará censura en México. Como una simulación, así califican expertos y opositores este primer conversatorio de la ley censura. Incluso algunos aliados morenistas ven una falta de apertura para escuchar otro tipo de argumentos. ¡Mentira! Contrario a lo publicado en medios de comunicación y redes sociales por políticos de oposición y comentaristas, la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones no es autoritaria ni limita las libertades o genera censura. En su artículo 191 garantiza el derecho a la información, a la libertad de expresión y a la recepción de contenidos, y asegura que ningún contenido será objetivo de persecución o investigación judicial o administrativa, ni de limitación alguna ni censura previa. 3. La presidenta Claudia Sheinbaum no combate al crimen organizado. Because President Trump is trying to persuade the Mexican president, Claudia Sheinbaum, to cooperate in military action against the cartel. Sheinbaum will not. Este señor está mal informado, el mendigo viejo. El gobierno de México envió a Estados Unidos a 29 generadores de violencia solicitados por el gobierno de este país, quienes enfrentan cargos por delitos de alto impacto como tráfico de drogas, delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, tráfico de armas, secuestro, entre otros. Como parte de la estrategia de seguridad cero impunidad, hasta el 8 de mayo se han logrado los siguientes resultados. 20,000 personas detenidas por delitos de alto impacto, 153.7 toneladas de droga aseguradas, incluyendo 1.406 kilogramos de fentanilo y 2.247.959 pastillas de fentanilo, así como el desmantelamiento de 896 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. 4. El gobierno de México no actuó y fue omiso para contener al gusano barrenador. ¡Mentira! Desde junio de 2024 se han destinado más de 167 millones de pesos al operativo contra el gusano barrenador del ganado. Se han dispersado más de 885 millones de moscas estériles para cortar el ciclo reproductor de la mosca transmisora del parásito. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, aclaró en la mañanera del pueblo del 13 de mayo que el gobierno de México ha realizado todas las acciones para combatir al gusano barrenador que ha solicitado Estados Unidos. Ellos nos habían hecho saber algunas cosas que querían que mejoráramos, todas ellas, el 100% de las solicitudes se atendieron en horas o máximo en días, porque es de nuestro interés que la campaña funcione bien, no solo por las exportaciones, sino por la salud de los animales de nuestros ganaderos. 5 diputados de Morena propusieron una ley para eliminar las devoluciones del SAT. ¡Mentira! Ninguna bancada legislativa ha propuesto la modificación del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que regula el derecho de los contribuyentes a solicitar la devolución de saldos a favor y pagos indebidos. Hasta el 12 de mayo, el SAT ha devuelto 35.335 millones de pesos, 5% más que el monto devuelto el año pasado. Muchas gracias, hasta la próxima semana, Presidenta. Nos vemos mañana. Inicio por las preguntas que faltaron. Gracias.